La siguiente reseña trata solo sobre la primera temporada de Club de Cuervos, no sobre la segunda, así que tenlo en cuenta antes de comentar. Nunca me gustó el fútbol cuando era niño. Los deportes nunca me divirtieron tanto como los videojuegos, en los cuales era mucho mejor. Debido a que a todos los niños de mi cuadra les gustaba el fútbol, terminé jugando y apestando en ello más de una vez. Simplemente nunca fui una persona muy talentosa para mover mi cuerpo. Por ello, no debe resultar ninguna sorpresa que Club de Cuervos nunca me llamara la atención. Desde el primer vistazo a cualquier anuncio de la serie, uno se da cuenta de que se trata de una serie sobre fútbol, aunque es evidente que no es la típica historia sobre fútbol, ya que ninguno de los personajes en los promocionales parece ser un jugador, que suelen ser los protagonistas de las series deportivas. Sin embargo, al crecer, si bien nunca creció en mí el interés por el fucho, sí se me dio el interés por el arte de contar historias en cualquier medio posible, lo que me llevó a preguntarme qué fue lo que volvió a Club de Cuervos en una serie tan exitosa, cuando los pocos retazos que vi mientras pasaba por la sala, mientras mis padres la veían, nunca me parecían nada excepcional. Así que me reventé toda la primera temporada en una sola noche para saber si estaba equivocado. Para ello, tenemos que comprender qué es lo que Club de Cuervos intentó hacer y qué es lo que en realidad hizo. Empecemos. Si no sabes de qué hablo, Club de Cuervos es una serie original de Netflix que cuenta la historia del club de fútbol de una ciudad pequeña llamada Nuevo Toledo, y varios subtramas entre los directivos del club y los jugadores. La trama principal de la primera temporada de la serie es la rivalidad entre los dos hijos del dueño, Chava e Isabel, y sus constantes choques a la hora de dirigir el club, el cual lucha por mantenerse a flote ante el caos de los administrativos, y es la guerra entre los dos hermanos el motor primordial que mueve la serie, pero regresaré a ello más adelante. Al preguntar en Facebook qué es lo que a la gente más le gusta de Club de Cuervos, una respuesta surgió más de una vez entre mis amigos. Club de Cuervos cuenta el lado oscuro del fútbol mexicano, ese que no sale en los noticieros o las revistas. La mafia que se mueve tras los partidos y las compras y ventas de jugadores y despidos y contrataciones de directores técnicos. Muchos de los eventos en Club de Cuervos son espejos directos de eventos ocurridos en la historia real del fútbol en México, y a pesar de que no sé nada del deporte, puedo entender cómo una persona a la que le gusta el fútbol y sigue las noticias de cerca apreciaría una historia que referencie esos eventos. La serie representa de manera fidedigna el tras bambalinas del fútbol, y eso es innegable. Sin embargo, si bien Club de Cuervos cuenta una historia sobre la administración de un equipo de fútbol, es evidente que los creadores de la serie iban por algo más allá que un retrato de la escena futbolística. Un ejemplo de ello es la última escena de la primera temporada. A lo largo de decenas de historias deportivas nos hemos acostumbrado a que el clímax del último partido es lo más importante, el partido decisivo que definirá el final feliz o triste de los protagonistas, y ese partido sí toma lugar en Club de Cuervos, en el último episodio. Sin embargo, en el momento en que se mete un gol, no se nos muestra el partido en absoluto, sino el rostro de Chava fuera del estadio, escuchando el grito. Esto nos indica que la serie no se trata del deporte, sino de la gente involucrada en él. Esta es una fórmula similar a la de Neon Genesis Evangelion, un manga sobre mechas y el fin del mundo, o The Walking Dead, una serie sobre el apocalipsis zombie. Sin embargo, tanto Evangelion como Walking Dead se tratan sobre la gente dentro de esas situaciones, y no sobre los mechas o sobre los zombies en sí. Y esto es lo que hace Club de Cuervos, pero con el fútbol. Entonces establecemos que Club de Cuervos cuenta una historia sobre las personas involucradas en el mundo futbolístico primero, y que utiliza las historias del fútbol mexicano como un medio para contar la historia de dichas personas. Se podría argumentar que es al revés, que la serie utiliza a los personajes como medios para contar la historia del fútbol, pero visto que los eventos ocurren por las acciones de los personajes y no al revés, es decir, no son los personajes quienes reaccionan a los eventos que ocurren fuera de su control, yo diría que la balanza se inclina más de un lado que del otro. Tristemente, si bien Club de Cuervos representó bien el lado B del fútbol, no creo que lograra cumplir su objetivo cuentacuentos muy bien que digamos. Vamos por partes. La historia comienza con un discurso antes de un partido de fútbol de los Cuervos, donde Chava Iglesias, el hijo del dueño, dice unas palabras sobre su difunto padre que hace que todos se levanten en ovación y aplausos, todo para ser golpeado en el rostro por su hermana Isabel mientras sale del estadio. Corte a una semana antes, a una fiesta de todos los jugadores y Chava. De la fiesta salen algunas fotos de Chava y unos jugadores consumiendo coca con putas, lo que significaría un tremendo escándalo para el equipo en una ciudad tan pequeña y conservadora como Nuevo Toledo. Tras enterarse, el padre de Chava, entonces vivo, lo lleva a un sauna para cagoteárselo, y mientras se lo cagotea le da un paro cardíaco y muere. Isabel es inmediatamente descartada para la presidencia del club y esta pasa a Chava. De la misma manera, la herencia que ambos medios hermanos debían compartir se ve amenazada por el embarazo de la última y actual novia de su padre, a quien le tocaría un tercio de la herencia al tener un hijo de Salvador. Inmediatamente y a través de estos dos eventos nos queda claro quién es el verdadero protagonista de la serie, Isabel Iglesias, ya que es ella quien lucha contra su hermano en un frente y contra la última novia de su padre en otro. Chava es, por supuesto, también
también un protagonista, ya que todo lo referente al club ocurrirá en torno a él y sus decisiones serán obviamente importantes. El primer capítulo se concentra en desarrollar a estos dos personajes principales y lo hace bastante bien, diría yo, antes de cagarla por completo. Ambos tienen que dar un discurso en el siguiente partido de los Cuervos, unas palabras en memorias a su padre, y ambos lidian con ello de diferente manera. Chava va con sus amigos a un bar y anota todo en una servilleta y se remama brutal, mientras que Isabel se sienta en su computadora a romperse la cabeza. Eventualmente ambos terminan en la madrugada en el estadio y comparten un momento de sinceridad y vulnerabilidad. Isabel entonces le cuenta a Chava sobre la primera final a la que llegaron los Cuervos y cómo su padre lidió con ello, un evento del cual Chava ni siquiera tiene memoria a pesar de que tenía ya 7 años para entonces. Chava le dice a Isabel que compartirán la presidencia como hermanos, lo que finalmente les une. Al día siguiente, mientras Chava dice su improvisado discurso escrito en el bar, lo rechaza y empieza a contar la historia que Isabel había contado la noche anterior, encima proclamándose único presidente del club ante todos los espectadores. Tras el puñetazo que vimos al principio, Isabel le reclama a Chava lo que le había dicho la noche anterior, a lo que Chava responde que estaba todo pedo y que no lo decía en serio. Casi inmediatamente después, vemos a Chava ser nombrado como nuevo presidente del Club de Cuervos, mientras sonríe de manera bastante golpeable y maligna. Ahora bien, el primer episodio es un buen episodio porque nos muestra la dinámica entre ambos hermanos, así como un pequeño arco de personaje en el que llegan a entenderse y a convivir armoniosamente, por única vez en toda la serie. Sin embargo, el giro en la trama al final del episodio nos muestra quizá el hecho más importante de toda la primera temporada, y que creo no muchas personas notaron. Chava es el antagonista de la serie, mientras que Isabel es la protagonista. No sé si la serie hizo esto a propósito, ya que por la manera en la que la comercializaron, no pareciera que esa fuera su intención. Digo, es claro que existe una rivalidad entre ellos, pero un rival no siempre es un antagonista. Sin embargo, la manera en que Chava actúa y piensa es la de un antagonista. Nos queda claro para el primer episodio que él no solo no es un presidente apto o ideal, sino que encima tiene que ser detenido. A lo largo del primer episodio se dan pistas sobre la dictadura que impondrá en el club, y casi todas terminan ocurriendo. Isabel, por otra parte, es claramente el personaje que la serie quiere que apoyemos, al ser marginada y constantemente ignorada solo por el hecho de ser mujer en un mundo dominado por hombres, a pesar de estar mucho más calificada que su hermano. Sabemos que es ella quien debería tener el puesto, y si queremos ver a los Cuervos triunfar, entonces también queremos que Isabel se siente en la presidencia. También está mal. Bueno, la verdad es que Félix debería hacerlo, pero ese sería un mundo perfecto, y esos no existen. Ahora bien, la serie tiene muchos méritos. Su producción es impecable, tanto como el club como la ciudad de Nuevo Toledo se sienten reales, y la serie encapsula bastante bien el tono correcto para las escenas, con buenas tomas y buena música. Las actuaciones son muy buenas y se sienten muy genuinas, y los diálogos entre los personajes relevantes se sienten reales y comunes, es decir, hablan como habla la gente. Algunas escenas son particularmente largas y muy bien hechas, como cuando Félix azota a Chava. Quiero pensar que eso les tomó al menos más de 2 intentos porque yo me hubiera cagado de risa. La sensación de desesperación se hacía cada vez más presente en los últimos capítulos, cuando el club se encontraba en su peor situación, y con el nivel de producción que es claramente evidente, no creo que un solo detalle de cualquier escena no fuera intencional, y eso es bueno porque los sutiles detalles escondidos aquí y allá son bastante interesantes. Aparte, me quiero casar con la reportera, no mames. Con esto quiero decir que la gente detrás de Club de Cuervos claramente sabía lo que hacía, pero entonces ¿por qué la cagaron tan feo? No mames. Mi principal problema con Club de Cuervos, incluso desde que la veía a retazos, fueron siempre los dos personajes principales, Chava e Isabel. No me resultaban en absoluto interesantes. Me daban la idea de que eran predecibles y unidimensionales. Y después de ver la primera temporada, resulta que al final tenía razón. Empecemos con el fácil. Chava. Salvador Iglesias, hijo, es una copia y pega de Javi Noble, que parece ser el único papel que Luis Gerardo Méndez puede hacer bien. Digo, el hombre nació para interpretar a un mi rey, aunque no sea algo particularmente difícil. Mi problema con el personaje de Chava es que no solo está roto, sino que encima rompe todo lo que toca. Es una metáfora. Chava es demasiado caricaturesco y exagerado, mientras que gran parte de los personajes se sienten mucho más reales. Pero esa es la intención, abeja. Exagerar la idea del mi rey. Claro, comprendo. Eso también se vale. Pero tienes que saber qué es lo que conlleva exagerar a un personaje a tal punto. Chava es prepotente, egocéntrico y por encima de todo, y esto es lo peor de él como un personaje, es sumamente estúpido. Está bien que tu personaje sea así. No hay nada de malo con personajes estúpidos, pero no puedes esperar que me preocupe por un personaje sin moral ni cerebro. Mucho menos que me lo tome en serio cuando él mismo no se toma nada en serio. La serie intenta profundizar el personaje de Chava en 3 ocasiones. En el primer episodio,
aunque todo eso cae a saco roto cuando se revela como el antagonista al final del mismo, cuando ve el ultrasonido del bebé de Mariluz y cuando nadie va a su cumpleaños y abre el regalo de su madre. De los 3 intentos solo uno funcionó y fue el del ultrasonido. Este momento es buenísimo para el personaje de Chava porque es evidente que esto es algo con lo que él nunca ha lidiado antes y que de hecho le fascina y le cambia a tal punto que esté dispuesto a aceptarlo como su hermano aún sin pruebas de ADN. La inclinación de Chava a aceptar al bebé como una Iglesias es evidente desde el primer episodio, pero parecía algo que simplemente aceptaba más que desearlo, y ahora lo vemos aceptar e incluso amar a este niño, y es bastante adorable, aunque luego de nuevo tiran todo eso a saco roto cuando Mariluz lo traiciona en el último episodio y Chava parece perder todo el interés en el bebé y en ella. Aunque bueno, hasta cierto punto es entendible y duró varios capítulos, así que sirvió como un buen subtrama. Contrario a otras cosas, el último arco de Chava ocurre en su cumpleaños, cuando nadie asiste, y abre el regalo de su madre, el cual es un perfume de su padre que nunca tuvo el corazón de tirar. Chava deja salir un poco del perfume, el cual llena el auto e inmediatamente le hace llorar. Esto quiere retratar una cosa en particular, que Chava aún extraña a su padre enormemente. Sin embargo, esto no sirve por una razón innegable. Chava ha estado cagándose en el trabajo de décadas de su padre toda la serie, y encima nos quieren hacer creer que Chava amaba a su padre cuando lo primero que hizo al verlo tener un ataque fue buscar un video en YouTube en lugar de llamar a emergencias. Sí, claro. Por esto es que digo que el personaje está roto, es decir, es inconsistente, y los personajes inconsistentes son errores de los escritores. Pero abeja, quizá era la intención de los escritores escribir un personaje que demostrara la hipocresía de los mis reyes y su doble moral, ¿cierto? Pudiera ser. Y no tiene nada de malo escribir un personaje así. Mierda, es tu historia, haz lo que quieras con ella. Pero personajes así no hacen buenos protagonistas u antagonistas, que son personajes que deben representar una lucha e ideales en los cuales el espectador puede identificar los propios, o por lo menos reconocerlos como legítimos, lo que nos lleva a Isabel Iglesias, la verdadera protagonista del Club de Cuervos. Isabel es un poco más profunda que Chava. Mientras que uno sabe básicamente todo de Chava con solo verlo una vez en escena, Isabel requiere algo más de tiempo, pero no mucho que digamos. Ambos personajes pecan bastante de lo mismo, que es poder describirlos con solo un adjetivo. Chava es un mi rey, Isabel es una perra, y esto les quita peso porque los vuelve predecibles y planos. Las personas reales no caben dentro de un adjetivo. Ahora bien, en el primer episodio Isabel aparece haciendo sparring con una amiga en algún deporte de contacto. Recuerdo haber pensado, me apuesto un dedo a que no voy a volver a ver a Isabel haciendo esto en toda la temporada. Y tenía razón. La escena claramente sirve para hacernos ver que Isabel no es una mujer frágil, y el momento en que aparece sirve para reflejar cómo se siente tras haber sido rechazada como la presidenta del club, derrotada y golpeada. Pero no pudieron utilizar esta escena para demostrarnos algo de Isabel que sí vuelve a aparecer en la serie. Incluso solo reintegrar el sparring en otro episodio hubiera sido suficiente para entender que es una parte de su rutina diaria y de su persona, como lo hicieron con el elote en el parque. Eso estuvo bien. ¿Por qué no lo hicieron de nuevo? Lo que sabemos de Isabel es que sabe mucho más de fútbol que Chava. Eso nos queda claro en el primer episodio, cuando le cuenta el recuerdo a Chava de la final contra Pachuca. Aparte de que se nos dice a lo largo de la serie que Chava nunca gustó de jugar fútbol. También sabemos que Isabel es proactiva y que no puede quedarse sin hacer crecer las organizaciones en las que se encuentra, ya sea el Club de Cuervos o una empresa de jabón. Este deseo de crecer, combinado con la discriminación que sufre en el club por ser mujer, resulta en una frustración constante. Isabel Iglesias está mejor escrita que Chava porque podemos comprender las razones que la volvieron quien es, teniendo que probar su competencia a su padre en todo momento, endureciéndose cada vez que Chava era tratada como el favorito. Y eso está perfecto. El problema es que es casi tan predecible y unidimensional como Chava. Digo casi porque existen otros motivos en su mente que no tienen nada que ver con el club, como tener un hijo o salvar la herencia de su padre. Aunque tener un hijo se menciona solo un par de veces y es motivado por otro personaje mucho mejor escrito. Y lo de salvar la herencia de su padre más o menos cae en el tema de tener que lidiar con el legado que les dejó. Así que puedes quizá comprender por qué Isabel me resulta un personaje plano de todos modos. Mientras que mi problema con Chava es que es un reverendo súper pendejo, mi problema con Isabel es que, aún siendo la protagonista, tiene un código moral bastante jodido. Los protagonistas no tienen que ser personas ideales, por supuesto que no. Nada como un protagonista con defectos y dilemas morales. Pero ese es el chiste. A Isabel rara vez se le presenta un dilema moral. El único verdadero problema ético que le presentaron fue el de decidir si salían las fotos de Chava o las de Moisés. E incluso esa decisión las tomó bastante rápido, arruinando así el matrimonio del segundo. Ya sé lo que estás escribiendo. Pero era un infiel. Y sí lo era, y hablaremos de eso más adelante. La otra cara de Isabel se deja ver cuando trata con Mariluz, amor de mi vida, bebé te amo. Se porta horrible con ella, y en su mente no cabe la mínima posibilidad de que el bebé que lleva a Mariluz sea una Iglesias legítimo. Las interacciones entre Isabel y Mariluz son insoportables solo por ver qué tan de la verga es Isabel con Mariluz. Y si bien es justificado su sentir ante la idea de que otro ser humano no merecedor le quite lo que le pertenece como hizo Chava, no creo que lo sea su actuar tan abiertamente venenoso. El personaje de Isabel, a pesar
pesar de ser la protagonista de la historia y a quien deberíamos querer ver como la presidenta, si bien es eficiente, es una pésima persona. Ambos hermanos son directamente opuestos el uno del otro. Un hombre y una mujer, un irresponsable y una trabajólica. Él actualizado en el mundo de las redes sociales y ella completamente indiferente a este. Él concentrado en ganarse la admiración del pueblo y ella tratando de ganar patrocinadores y ventas. Sin embargo, a pesar de ser tan diferentes, todas sus interacciones son básicamente iguales e insoportables. Cosas de mi rey, güey. Cosas de mi rey, güey. Tono de mi rey, güey. Deja de hacer las cosas mal y hazme caso. De un lado a otro. Aburre para la tercera vez que lo ves y ocurre a lo largo de toda la serie. Ahora, echemos un rápido vistazo a los protagonistas de Rudo y Cursi. Una película mexicana sobre dos hermanos de origen pobre que se ven inmersos en el mundo del fútbol nacional y que finalmente son corrompidos por este mundo de vicios que los devora casi al instante hasta el trágico desenlace que no tiene nada de final feliz. La historia funciona porque los personajes principales, Rudo y Cursi, son opuestos pero se complementan a la perfección, encima de que comparten una historia fraternal de amor que no tienen ni Chava ni Isabel, que termina por romperse debido al mundo en el que se ven metidos. Los personajes a su vez son más profundos que sus adjetivos, siendo Rudo un ludópata que pierde todo debido a su adicción al juego, y siendo Cursi un cantante frustrado cuyo único deseo es volverse famoso cantando y no jugando fútbol. Ambos son excepcionales jugadores, pero debido a estas facetas de sus vidas aparte del fútbol, la carrera de ambos termina y ninguno de los dos vuelve a jugar nunca más. La transformación de ambos jugadores es evidente y cierra un ciclo casi perfecto para el final de la película. Ambos logran cumplir sus sueños a medias, pero pagan un precio enorme por ello. Y el amor inicial que dio inicio a la historia, es decir, el amor por la pelota, se ve para siempre marchito por las acciones de ellos mismos. Encima de que esa película sí es un cague de risa tras otro. Tal transformación no ocurre con los hermanos Iglesias. Terminan la temporada siendo los mismos personajes que fueron cuando empezó. Por el contrario, son los personajes secundarios quienes terminan en lugares muy diferentes de cuando empezaron. Lo que me hace pensar que quizá las prioridades de los escritores eran que Chava e Isabel no fueran personajes, sino roles en los que los espectadores pudieran meterse sin mucho problema. Adjetivos primero, personajes después. Pero el problema con Club de Cuervos no es que no sepa escribir a sus personajes. El problema es que no sabe escribir a sus protagonistas. Casi todo el resto de los personajes están mejor escritos que los hermanos Iglesias, lo que muy a menudo te deja esperando a que esos dos se salgan de la pantalla para ver sus subtramas desenvolverse. El personaje que más se asemejaría al héroe de la historia es Félix, el vicepresidente del club, el cual tiene que lidiar con toda la mierda que hacen los hermanos para que el club no se hunda. Y el único que realmente sabe lo que hace. Es un personaje fuerte, con carácter y que se gana el respeto de uno casi al instante. La manera en la que grita a Chava es la manera en la que uno quisiera gritarle al pendejo. Así que eso lo vuelve muy identificable, a pesar de que es un personaje relativamente simple. Sus ideales y su moral son muy sólidos, quedándose con los cuervos hasta donde su dignidad le permitió y recordando a todo momento a Salvador Iglesias padre y cómo levantaron el club desde los suelos. El pequeño recuerdo en el que se muestra cómo pasa a ser vicepresidente es bastante entrañable, ya que muestran que él daba su carrera por terminada cuando Salvador le ofrece una segunda oportunidad, lo que explica por qué le tiene tanto cariño, respeto y adoración al punto de soportar al pendejazo de su hijo. Otro personaje que llega a querer con rapidez fue a Mariluz, quien se supone debe ser un antagonista. ¡Qué madres! Mariluz es uno de los mejores personajes de la serie. Es relajada, es auténtica y sencilla. Aparte que está riquísima, chip. Y sí, ya puedo escucharlos escribiendo que tiene una identidad secreta y que Isabel se viene a dudar de ella. Pero eso no quita el hecho de que Mariluz es agradable con todos con quienes se encuentra y es muy humana, algo que Isabel no es. Durante toda la temporada deseaba que el niño fuera un auténtico Iglesias porque se da a entender que ella amaba a Salvador padre, yendo a ver a su cuñado para que no coma solo los martes. Y por ejemplo en esta foto de ambos, ella en lugar de ver a la cámara está viendo a Salvador, lo que nos muestra que estaba enamorada de él. Pero abeja, claramente está manipulando a todos para que la quieran, ¿no ves que es una falsa? Si en verdad piensas eso, realmente deberías quitarte tu venda de luchona de los ojos y dejar de ver enemigas imaginarias. No tienes ninguna evidencia de eso como para afirmar que es cierto. La serie no lo muestra, pero sabes que sí muestra a Isabel manipulando a la gente para lograr lo que quiere. Hablando de Isabel, su esposo es otro personaje bastante bueno. De hecho, todos los futbolistas son buenos personajes, muchos más interesantes que Isabel y Chava, al menos, pero ahora llegaremos a eso. ¿Recuerdas lo que comenté sobre el sparring entre Isabel y su amiga? Bueno, la serie hace algo parecido con Rafael. Una noche, antes de un partido importante, Isabel encuentra a Rafa haciendo alfarería en la casa porque no puede dormir. Esto es más profundo que el sparring de Isabel porque es considerablemente más sencillo ir a un gimnasio cualquiera, ponerte los guantes y pelear, que tener un equipo alfarero en tu casa, así como el barro y la habilidad para crear algo. No solo es una mejor construcción de personaje, sino que aparte lo muestran 2 veces. Claro, en el mismo capítulo, pero Rafa es un personaje secundario y no necesitas construirlo tan extensamente. Pero el hecho de que hicieran esto bien con Rafael, pero mal con Isabel, me deja pensando que quizá Isabel fue escrita como una perra primero y como un personaje después.
después. Es decir, las cosas que hace las hace porque es una perra, no es que es una perra por las cosas que hace. Ya que hablamos de los jugadores, sigamos en eso. Es natural que en una historia sobre la administración de un equipo, el equipo en sí tome un lugar secundario ante los directivos. La serie dedica a algunos jugadores su propio arco, uno a la vez, y funcionan bastante bien. Personalmente, el que disfruté más fue el de Tony, ya que es a la vez súper ridículo, narra una cruda verdad sobre los debuts de los jugadores, y Tony es simplemente un personaje muy entrañable al que es muy difícil no querer. En muy breves vistazos de su vida conocemos mucho de Tony. Familia numerosa, sus hermanos son un desmadre pero él es bastante ingenuo, lo que nos dice mucho sobre la dinámica que hay en su hogar, y está suficientemente decidido a debutar como para contratar un transvesti que se haga pasar por su madre. Luego está Moisés, el capitán del equipo, y discutiblemente el mejor jugador de los Cuervos. Lo primero que sabemos de Moisés es que le es infiel a su esposa, y eso quizá justifique que su matrimonio se caiga a pedazos. Pero Moisés tiene un arco de personaje muy pronunciado, y podemos verlo completamente reivindicado para la mitad de la temporada, lo cual es algo trágico, ya que ni eso logra salvar su matrimonio y acaba perdiendo a su esposa y a su hijo. ¿Ya estás feliz? El potro no hace muchas cosas relevantes en la primera temporada, pero es un cague de risa cada vez que habla y es uno de los pocos personajes que no se vende a un antagonista que aparece más adelante en la serie, por lo que es un personaje fácil al cual tomar cariño. Aparte, pinche madro. Incluso pinche Aitor está mejor construido que Chava. No es difícil construir un personaje atleta, la verdad, ya que puedes hacer los personajes encima de hacer los futbolistas, y ya con eso son personajes más reales, con una vida y una pasión. Todos los jugadores de los Cuervos son muy diferentes, pero todos tienen algo en común, que es el amor por jugar fútbol y el amor por el equipo en el que están. De hecho, los mejores momentos y los más graciosos era ver que los jugadores echaran su relajo, porque se siente la camaradería y es algo muy agradable de ver. ¿Por qué se da que las historias de fútbol siempre tratan de los jugadores y no de los directivos? ¿Será que es porque es más interesante y emocionante? Existe un breve momento en que Aitor nos muestra que, a pesar de que es un total ojete de la chingada, lo que más ama en el mundo no es coger ni drogas, sino jugar fútbol. Cuando sale a la luz su bisexualidad, el escándalo se comenta por todo el mundo. Y cuando Chava le dice que va a seguir jugando, no puede ni siquiera creerlo y su gratitud es tal que no puede evitar abrazarlo sin ninguna especie de intención sexual, lo que es raro en Aitor. Si bien odio a Aitor con una pasión, aunque no más que su pinche Freddy de mierda, o Chavas esas vamos, ese momento lo vuelve muy humano y todos podemos identificarnos con la sensación de enterarnos que aún tenemos una oportunidad a pesar de que creíamos todo perdido. Luego de eso, maneja el acoso del resto de los jugadores como todo un malote y les cae a todos la boca. Fueron los dos únicos momentos en los que me encontré apoyando a Aitor, que son dos más de los que me pasé apoyando a Chava o Isabel. Al final, incluso Aitor se retira de la ciudad como la víctima de la discriminación y la homofobia, luciendo más como un mártir que como el villano que fue durante su tiempo en la serie. Sin embargo, Chava e Isabel no son los únicos personajes mal escritos en Club de Cuervos, lo que es triste, porque el otro personaje que peca de vacío es el verdadero villano, el cual debe ser un papel llenado por un personaje fuerte. Eliseo es un superagente, magnate hiperpoderoso con conexiones en todas partes, que fue insultado por Chava al llegar tarde a una junta, y se decide a quedarse con los Cuervos o a arrebatarles todo lo que tienen. La serie nos muestra desde su primera línea que es una persona intimidante y poderosa, y lo hace bastante bien, pero Eliseo es, al igual que Chava, una caricatura de un villano. La manera en la que habla y cómo se comporta son demasiado malvadas como para ser reales, y eso simplemente lo vuelve un caparazón vacío. Al igual que Isabel fue escrita como una perra y luego como un personaje, Eliseo fue escrito como un villano primero y como un personaje después. La escena con su hija, la cual se ve opacada por la maldad con la que le habla Moisés, no profundiza nada porque no nos muestra por qué es tan malvado como es. Solo nos dice que tiene una hija a la que ama y ya. Su personaje me recuerda un poco a Tywin Lannister, de Canción de Hielo y Fuego, en el arquetipo del hombre mayor, poderoso y con mucha experiencia contra el que otros personajes no pueden competir porque él simplemente sabe más que ellos. Encima de que ambos hablan y se comportan como si el mundo les perteneciese, lo que es en parte cierto. Sin embargo, en Canción de Hielo y Fuego se nos explica por qué Tywin es la persona que es. Al ver las riquezas de su familia ser malgastadas por su padre y la manera en que sus señores le faltaban al respeto, Tywin aprendió que solo con un puño de hierro podía ganarse el respeto y el temor de sus enemigos y aliados. Existe una breve pista de que el padre de Eliseo tuvo algo que ver en quién es Eliseo, pero no es suficiente como para pensar que es algo de valor para la historia o para el personaje, el cual es tan pero tan malvado que dudo puedan salvarlo del agujero en el que lo arrojaron. No hablaré de Hugo Sánchez porque es intocable y todos la amamos, bye, aunque Susanita es el mejor personaje del mundo. Entonces, ¿por qué Club de Cuervos es tan aclamada y bien criticada? ¿Por qué todos la recomiendan? ¿Es acaso el retrato del fútbol mexicano suficiente para compensar los pésimos personajes principales? No, existe algo más que me mencionaron algunos amigos cuando les preguntaba lo que les gustaba de la serie, y eso fue la comedia. Este punto es muy subjetivo, existen diferentes tipos de comedia para diferentes tipos de personas, y mi opinión quizá quede por siempre inválida porque veo Filthy Frank, por el amor de Dios. Pero Club de Cuervos me sacó muy pocas risas, y todas tuvieron que ver o con Félix o con los jugadores echando desmadre, y fue más una sonrisa que una risa. El humor de Club de Cuervos es básico, es predecible, está lleno de referencias vacías. Oh, miren, dijo una palabra de internet, jajaja, qué gracioso. No lo sé, pero que un personaje diga, mi
foto tuvo 80 likes o voy a perder un chingo de followers no es gracioso. Isabel diciendo me hiciste perra no da risa, no lo entiendo, pero la serie sí lo entiende. Y sabe que ese tipo de chistes millennials pegan mucho con la gente del mundo actual. La serie establece desde los primeros minutos que tiene una gran connotación por las redes sociales y el mundo como es exactamente hoy en día. Cuando ves las tarjetas de presentación de Chava, Isabel y Hugo Sánchez, entre otros tantos, siendo biografías de Twitter, te queda claro que esta serie tiene ese ángulo. Es una fábrica de memes, básicamente. Y algo como eso, en ese tiempo específico, no puede fallar. Es una historia hecha para gustarle a la gente, y lo logró eficazmente. Sin embargo, las historias no se cuentan para que sean gustadas, sino para que sean contadas, simplemente. Naturalmente estarás pensando, pues obvio pendejo, ni modo que la hagan para que no le guste a nadie. Tienen que venderle, el dinero mueve al mundo. Y sí, no puedo negarlo, pero entonces se perpetúa una espiral de contar historias para vender y no para crear arte. Otra razón por la que el Club de Cuervos es muy popular, a menos a mi parecer, y esta es mucho más pesimista, es la tendencia que he notado últimamente en las redes sociales en las que, al parecer, ser un mamón y una perra son cosas de las que la gente se enorgullece y lo pavonean como si fuera algo bueno. No puedo ser el único que haya notado esto. Chava siendo un mamón e Isabel siendo una perra atraen a las personas que creen que ser estas cosas es bueno. Quizá porque yo tengo una visión más romántica del mundo y me gustan las historias con protagonistas no perfectos, pero sí justos y benévolos en naturaleza. No por mamarme mi propio pollo, pero yo conservo esos ideales y por eso esas historias me atraen. Pero entonces, ¿en qué ideales creen las personas que no solo ven Club de Cuervos, sino que encima se encuentran del lado de Chava o de Isabel en la serie? No lo sé, me da mucho que pensar. El punto es que la serie está X. No importa cuántos personajes secundarios buenos tengas o si retrates perfectamente el escenario deportivo de un país. Si el motor principal de tu historia está roto, no llegará muy lejos antes de echarse a perder. Y eso es lo que arruina la primera temporada de Club de Cuervos. Para mí al menos. Que los personajes que más veo en toda la serie no me interesan una pizca. Y solo estoy esperando a que se quiten para que aparezcan otros personajes mejores en pantalla, cuyas historias son más cortas que la serie en sí. Club de Cuervos intercambió su historia por el número de estrellitas que quiere Netflix. Y no se me ocurre un peor pecado para un autor que ese. Solo matar a Camila, hijo de perra.